¿Qué tal, amigas y amigos de Conecte MX? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de México, un programa en el que buscamos acercar a ustedes a voces valiosas que nos ayuden a entender la realidad mexicana desde distintos ángulos y perspectivas para tratar de conectar con todo aquel que quiera formar parte de esta propuesta de diálogo sin violencia en Conecte MX. Mi nombre es Jorge Matus y el día de hoy nos encontramos con el gran periodista Javier Solórzano, quien muy amablemente aceptó realizar esta entrevista para Conecte MX. Javier, muchísimas gracias. Es un gusto, Jorge, estar con nosotros. Muchas gracias, sí, gracias, en verdad. Gracias. Pues, Javier, definitivamente eres una institución dentro del periodismo mexicano y por eso es que agradecemos muchísimo tu presencia. Ahorita vamos a platicar acerca de tu trayectoria como periodista, pero hoy estás trabajando en diferentes medios, en el Heraldo de México. Estás trabajando y colaborando en Uno TV todavía. Uh-huh. Tienes podcast, estás trabajando en el canal del Congreso. ¿Cómo está tu vida hoy en día en el periodismo? Pues mira, yo he partido de un principio. Yo soy como entrenador de fútbol. Siempre tengo las maletas hechas. Sé que no es un asunto fácil. De repente uno quisiera permanecer, pero de repente hay diferentes circunstancias de toda índole, de carácter económico, por ejemplo, que la empresa se viene abajo, hay un problema de carácter político, ¿no? Que esas son las que más, de carácter incluso estratégico, ¿no? Sí. Entonces, digamos, en los últimos años, por más que he tratado como de quedarme en un lugar, no he podido, y han sido diferentes las causas. Sí. O sea, estuve en una época que a mí me gustó muchísimo el Canal 11, porque sí, además teníamos niveles de audiencia para el Canal 11 altos, pero pues, por diferentes razones ajenas totalmente a mí, ya no seguí. Y entonces lo que pasó fue que generosamente en el Heraldo me hablaron, originalmente para un proyecto de televisión. Uh-huh. Y luego me llamaron, además de televisión, para radio, y eso pues te ubica y te concentra a lo largo del día lo que debes hacer. Y con Uno TV llevo mucho tiempo trabajando, mucho tiempo. La verdad que ahí Arturo Elías y Luis Vázquez han sido padrísimos. Justamente has pasado, pues yo creo que casi por todos los medios de comunicación. No es una buena referencia, la verdad. Pues quizás sí, porque precisamente, Javier, tú arrancaste, es decir, estudiaste en la Ibero, uh-huh, después en la UAM. En la UAM trabajé. ¿Trabajaste como profesor? Ahí trabajé profesor investigador como 15 años. Ahí fue. Yo creo que el proceso de formación personal tiene mucho que ver con esa etapa. Muchísimo. ¿Y arrancas, digamos, tu carrera como periodista en Imevisión? En Imevisión había hecho cosas, ¿sabes qué? De esas así, a lo mejor un poco como te pasa a ti, ¿no? Pues picas aquí, picas allá y así. Pero no, yo escribía en un periódico, en La Ovaciones, lo escribía en El Día. El Día era un gran periódico porque era un periódico así como medio de centro izquierda. Claro. Y yo creo que era un periódico muy ligado al sector obrero, la verdad, ¿eh? Un periódico muy interesante de don Enrique Ramírez y Ramírez. Y entonces, pues así escribía, ¿no? Pero más bien mi trabajo era la UAM. O sea, yo estaba de tiempo completo. Hay muchos alumnos. Entraste muy joven como profesor, muchos, ¿no? De mis alumnos y alumnas, no soy responsabilidad de ellos, ¿eh? O sea, cuando los vean al aire, no soy responsable de nada, ¿eh? ¿Cómo quién fue? No, varios. No, algunos muy buenos y otros. ¿Fue José López Portillo quien arranca Imevisión? Fue Miguel de la Madrid. Fue Miguel de la Madrid. Y ahí te va, ¿eh? Fue Manuel Bartlett. Ah, caray. Era secretario de Gobernación. Claro. Y con Jesús Hernández Torres. Entonces, lo que sucedía es que ese Canal 3 era una locura, ¿no? O sea, era de los Aguirre, luego los pasó al gobierno, Corporación Mexicana de Radio y Televisión, y fue José López Portillo quien puso a su hermana Margarita, que salió aquel famoso asunto del trébol de 4 hojas, y que vino Uri Geller y que doblaba cucharas y lo pusieron de asesor. Era una locura eso, pero a mí no me tocó esa etapa. Me tocó al momento en que se crea Imevisión. Entraste a hacer análisis político, ¿cierto? Entré a hacer una cosa que era muy, muy padre, fíjate, que yo creo que no deja de tener vigencia. Era un programa que se llamaba Televidente. Uh-huh. Entonces hacíamos algo no muy común. O sea, yo entiendo que hoy la vida ha cambiado mucho, pero en ese tiempo claro, no era fácil, ¿no? O sea, tú invitabas a alguien de Televisa y no iba ni de broma, tenía que pedirle permiso a Azcárraga y hasta al presidente de la República, era una locura, ¿no? Pero bueno, algunos fueron,
personajes muy queridos fueron, y entonces analizamos cada semana la televisión desde diferentes áreas, a ver cómo van las telenovelas, los noticiarios, los programas de niños, en fin, creo que fue una etapa muy virtuosa. Entré en el año 85, para ser preciso, cuando se acababa de hacer, te diría, se hizo por ahí, creo que era de septiembre, octubre, Imevisión, sí. O sea que Imevisión acabó siendo que juntaron los medios del Estado, ¿no? Sí. Ahora les dicen medios públicos, pero son medios de gobierno. Yo Claro. creo que quitémonos un poco las máscaras, ¿no? Es cosa de ver los canales de televisión para saber que tienen mucho de gobierno y punto. Esa fue su decisión y ya. Porque más o menos fue los mismos años en los que trabajaste, parece la única vez, pero que trabajaste en el gobierno, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mira, yo trabajé varias veces en el gobierno de manera, creo que, digo, pues no es tanto un arrepentimiento, pero creo que me lo había haber pensado. Te voy a decir por qué. Los maestros e investigadores tenemos un año sabático. Entonces yo cumplí 6 años en la UAM y agarré ese año para ponerme a trabajar en el gobierno, sí, en una cosa que sí creía y sigo creyendo, que era el famoso asunto del derecho a la información. Entonces hice un gran proyecto del derecho a la información, que por cierto es importante, te lo digo muy en breve, en que acabó. Sí. Se hizo todo un proyecto del derecho a la información y una revista, Proceso, acabó diciendo que se quería controlar los medios, cuando era exactamente lo contrario. Entonces eso le creó un atavismo al proyecto, pero luego le creó otro atavismo al proyecto cuando quien lo dirigía, Luis Javier Solana, se lo fue a entregar al presidente López, Miguel de la Madrid, ¿no? ¿Quién fue? No, fue López Portillo, sí, y López Portillo se lo entrega a un diputado, Luis Farías, que era dueño de estaciones de radio, y pues, como llegó se fue, ¿no? Y de ahí viene esta frase muy famosa que se hizo en los 80, que era, no le encuentras la cuadratura al círculo, que era, se debía a eso, que esto se supone que era así, y digamos, era un proyecto que lo que quería era realmente ensanchar al máximo todo el proceso de la comunicación en México en cuanto al derecho a la información, derecho a las audiencias, réplicas. Y bueno, pues lo echaron, como llegó se fue. Precisamente, Javier, o sea, ¿cómo es atravesar como periodista? Porque yo creo que enfrentarte de repente a los poderes fácticos, digamos, del gobierno, de los medios de comunicación, ¿cómo fue atravesar, digamos, esas 2 décadas hasta la transición del 2000 y que después también hubo problemas, pero luchando en contra, digamos, de la censura, luchando en contra de algunos poderes, digamos, fácticos, ¿no? Mira, yo creo que ese es un asunto que hoy en estos días adquiere una enorme relevancia. Yo creo que la construcción de la libertad de expresión, las libertades, la democracia son siempre, son terrenos interminados, porque cotidianamente tienes que volverle a batallar por diferentes circunstancias que puedan suceder. Claro. Digamos, ahorita podemos hablar de la libertad de expresión, como dice el presidente, a diferencia de lo que él cree, yo, digamos, lo puedo decir en función de lo que a mí me ha tocado vivir, ha sido una construcción sistemática, y ahí va, claro, y de repente no, de repente sí, porque no sabemos nunca ante qué hechos te puedas enfrentar y cuáles sean las reacciones del Estado o de los intereses o de los poderes fácticos. Entonces, claro, tú supones que vas para arriba y de repente, pum, te paran, y eso es para mí y para cualquiera, ¿eh? Claro. O sea, ya hablamos igual del sector privado, del sector público, hasta de ti mismo, ¿no? Que de repente dices, pues nunca había libertad de expresión, sí, pero espérate, ¿no? Sí. Y es ahí, entonces siempre es un terreno que yo creo que hay que reconocer de constante construcción. Claro. Y lo segundo te diría es, yo creo que todo este proceso ha costado muy caro, ¿no? Ha costado muy caro, pero tengo la impresión de que hemos llegado a terrenos en donde ya no hay camino de regreso y eso es lo más importante de todo. Claro. Y aquí te diría, cuántos periodistas lamentablemente no han sido asesinados, también hay otra parte, cuántos trabajadores del periodismo han sido despedidos, despedidos a veces por problemas que tienen las empresas. Digo, la pandemia nos ha acabado de agudizar muchos problemas, pero también a veces porque las empresas ya no tienen capacidad de maniobra y entonces dicen, pues ¿cómo le hago, no? Claro. Y vas para afuera. Y luego también porque no hay criterios muy claramente definidos respecto a los trabajadores de los medios. Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, nunca te queda claro incluso por qué te pueden despedir, ¿no? Claro. O sea, un día te dicen, pues, ¿sabes qué? El rating, y tú vas a ver ese rating y dices, pues esto no es... No hace sentido. Sí, pero, y digamos, también hay de dos, ¿no? O sea, yo siempre he tomado un camino en donde, te lo juro, ni hablar, te lo diré muy en primera persona,
Pero a mí el escándalo no me gusta. A mí, yo no soy noticia, la noticia es lo que yo hago. Claro. Pero, o sea, si yo me vuelvo noticia, ahora sí que Houston, we have a problem, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, quiere decir que estamos dirigiendo mal el camino. Y porque, sin embargo, justamente en tu trayectoria periodística, te han tocado estar al aire o transmitir o ser parte de investigaciones de mucha relevancia. Me recuerda, por ejemplo, estuviste al aire durante el magnicidio del licenciado Colosio, Sí. lo cual me parece muy importante el hecho porque, por un lado, marca probablemente el inicio del fin del PRI, ¿no? Les alcanzó un sexenio más, es un evento realmente Es interesante. cambio de paradigma, Sí. ¿no? Y por el otro lado, involucraba a la guerrilla, que también conociste al comandante Marcos, ¿no? Al subcomandante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mira, es importante, digamos, claro, en mi historia, perdón, en primera persona otra vez, es importante lo que pasó ese día de la muerte de Colosio. Es muy importante porque, pues realmente, digamos, si hubiéramos visto la muerte de cualquier otro personaje hoy en día, tendríamos una infinidad de elementos comunicativos para poder rápidamente detectar, saber o intercambiar. Pero en ese tiempo tenías que hablar del teléfono de la esquina, ¿no? Claro. Y yo me fui dando cuenta, empezó a correr el rumor de que estaba pasando alguien, y alguien, fíjate lo que son las cosas, un alumno que tuve en la UAM, que trabajaba en proceso, me habló por teléfono para decirme, oye, no sé qué pasó, pero yo vi pasar a Colosio sangrando. Hijo. De la cabeza. Le digo, ¿en serio? Sí, sí, claro, le dispararon o le dieron. Entonces empezaron a correr muchos rumores, digo, ustedes no les tocaron, pero a lo mejor los oyeron en estas leyendas. Uno de ellos es que le habían dado un batazo, que fue una cosa. Entonces, tú imagínate que te llegaba toda la información. Era un proceso muy interesante también, ahora visto a la distancia. Sí, claro, teléfono descompuesto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues, oiga, pues que le dieron un batazo. Y entonces, pues, digo, al paso de los días hubo gente que me dice, pues no, pues dijeron que le dieron un batazo. Entonces yo tenía mucho cuidado en decir, a ver, va pasando esto y va pasando esto y va pasando esto, ¿no? Claro. Que era lo que estaba sucediendo. Y al final, digamos, esa misma fuente, mi extraordinario alumno, me dice, lo mataron. Oye, pero dicen que no se ha muerto. No es posible que se zafe de esto. O sea, lo vi y ya hablé ya estoy en el hospital, en fin. Entonces, todo lo que pasó ese día, fíjate que fue muy interesante desde la perspectiva comunicativa. Aquí había dos cosas. Uno, compruébame que lo mataron o compruébame que sí está herido. Sí. Comprobado. Ahora explícame qué quiere decir esto. Claro. ¿Y quién fue? Y esta explicación, no sabes qué compleja es, porque está cargada de muchos elementos, pero sobre todo dices, ¿quién puede matar al candidato Del PRI, que además, yo nunca pensé que era Salinas, pero que además tuvo un proceso complejísimo de candidatura por lo de Manuel Camacho? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, fue ahí muy complicado. Hicimos yo digo que fue como una terapia, ¿no? La nación entera, nosotros en los medios más que otros, quizás porque estábamos ahí. Yo me acuerdo que nos fuimos, lo que son las cosas, después de lo que había pasado en mi salida de Televisión Azteca, que era crónica de una salida anunciada. Yo sabía que ahí venía nomás llegar el que vende planchas. Yo sabía que iba para afuera. Pues dije, bueno, pues vamos a darnos tiempo. Y entonces no habíamos salido en la tele en ningún lado, ni en MBS. Y esa noche, Carmen Aristegui y tu servidor salimos al aire y empezamos, yo creo que como a las 10 de la noche y acabamos como a las 2 de la mañana. Y si me preguntas, ¿qué hicimos de 10 a 2? Catarsis. Claro. O sea, nos llega esto, nos dicen esto, y entonces juntas opiniones, y la gente estaba viendo la televisión diciendo eso, ¿no? ¿Qué pasó aquí, no? Sí. ¿Qué sucedió? Justamente yo creo que es un momento de México, digo, un parteaguas, ¿no? Porque además venía un hartazgo social acumulándose que se empezaba a manifestar en este movimiento zapatista. Sí. Y que probablemente hacía ver a México, después del magnicidio de Colosio, como insostenible. Y eso probablemente nos hace transitar hacia el cambio, digamos, sí, democrático. Mira, ¿no? Algo ahí de lo que dices que yo creo que es muy importante no perder de vista. El surgimiento del zapatismo es una de las historias recientes del país más virtuosas que hemos tenido. Yo entiendo muchas de las cosas que se pueden decir, las especulaciones, me parece que hay especulaciones bastante insanas, ¿no? Pero yo te diría,
todo fue un todo, ¿no? O sea, cómo se juntaron 3, 4 acontecimientos brutales, ¿no? Sí. La oposición de Camacho al nombramiento de Colosio, ese es un hecho importante. Era inédito. Claro, porque era inconformidad al interior del propio PRI, claro, y al propio Salinas, un presidente poderoso, ¿no? Claro. Segundo, que Salinas quería ser presidente de la OMC. Tercero, que estábamos con el Tratado de Libre Comercio. Y ese mismo día te aparece el zapatismo y te da en la cara. Claro. Y luego veníamos de otra cosa, veníamos del asesinato del cardenal Posadas en mayo del 93, y luego te cierra el año con el asesinato de Ruiz Massieu. Además, entonces, pum, no, son como 3, 4 cosas. Es un año... Sí, en donde además no teníamos una oposición consistente, claro, porque en ese momento, de manera sabia, me parece, el ingeniero Cárdenas, después del 88, sabía que tenía de 2 sopas: salir a la calle, como posteriormente lo hizo López Obrador. López Obrador salió a la calle después de la elección con un partido político, sí, pero el ingeniero no tenía partido. Entonces dijo, mejor me pongo a hacer el partido y yo creo en la institucionalidad y vámonos. Entonces estaba armándose el PRD, además la izquierda siempre es muy difícil, ¿no? Tiene claro, tribus, tiene grupos, entonces no podía agarrar el asunto. Y si algo también había, es que había en sentido estricto, una crisis en la nación, crisis del Estado mexicano, como nunca había existido. Yo creo que pues quizás desde los tiempos antes de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. O sea, pum, se te juntó todo al mismo tiempo con un presidente que llegó a tener 70 y 80% de popularidad como Carlos Salinas. Claro. El deterioro de Carlos Salinas al final pues se volvió en el personaje más incómodo. Sí, y lo termina probablemente termina de matar el error de diciembre, ¿no? Sí, claro. Al sistema, claro. Decir, ya no es sostenible. Sí, no, hay algo ahí también con Carlos Salinas que yo creo que es importante. Carlos Salinas concentró demasiado el poder, ojo con el problema de concentrar el poder, sí, siempre es un asunto muy delicado, y además yo creo que vivimos mucho tiempo una especie como de, yo diría, como de mentiras que nos rodeaban, ¿no? Uh-huh. La economía va bien, vamos a ser del primer mundo, vamos y de repente te das cuenta que todo eso no es posible. Claro. La situación interna del país, más allá de los problemas entre los grupos políticos del país, yo creo que también no se puede olvidar que en esa etapa, por ningún motivo se puede olvidar que muchas cosas fueron creadas auténticamente como acabó diciendo el cedillismo, que era una cosa muy divertida, ¿no? Que los cedillistas le dijeron a los salinistas, oye, dejaron puesta la economía con alfileres, y los salinistas les dijeron, sí, pero ustedes los quitaron, ¿no? Claro. Justamente... Un caso nada más, perdóname, sí, Jorge, por favor, porque sí me parece como importante. El zapatismo se convirtió en la toma de conciencia de la desigualdad social y en la toma de conciencia del indigenismo en México. Porque además es que justamente ese movimiento revolucionario es la comprobación de que las cosas no estaban yendo bien. Sí. Había una desigualdad creciente y un descontento social de las clases más bajas, de los indígenas mexicanos, rechazando las posiciones económicas. Y además hubo algo muy importante con el zapatismo, ¿no? Que a la nación entera nos dieron, o sea, yo recuerdo que me pasé como 8 meses ahí entre San Cristóbal, Guadalupe, Tepeyac, y ahí, ¿no? Sí. Todo, ahí me la pasé. Además, transmitiendo para MBS, que también era, híjole, no sabes qué complicación, ¿no? Sí, porque sí, los claro, términos de la censura eran censura, Por parte de los dueños, ¿no? O sea, yo creo, yo no sé si los dueños o a quien tenían los dueños, y los dueños dijeron, encárguense ustedes, uh-huh, y estos eran, ¿no? Pero fíjate, nomás para que te des una idea, yo realmente de estas cosas que te cuestan, tú sabes que mucho trabajo, conseguimos una transmisión directa de las conversaciones que encabezaba el subcomandante don Samuel Ruiz y Camacho, y logramos meter todo a la iglesia, a la que le llamaron Catedral de la Paz. Entonces los metimos, y ahí estaban, y entonces pues te has de imaginar la emoción que era, estamos en vivo, somos los únicos que estamos en vivo, claro. MBS, yo estoy convencido de que el grupo de MBS es un grupo en general coherente, y entonces los transmitíamos, y al día siguiente pues personajes que son muy públicos dijeron, sí, vamos a seguir transmitiendo, pero como la película, como si fuera una película de La vida de los otros, ¿no? Entonces, o como si fuera la película aquella de Cinema Paradiso, ¿no? Uh-huh. Veías las cosas y decías, aquí corta, aquí no cortes, aquí corta, aquí no cortes. Sí. Entonces se transmitía, eran a las 6 y empezaban a transmitir a las 6:30 para que alguien, penosamente, se dedicara media hora a ver qué sí y qué no. Entonces llegamos a estar de la mano de RTC.
de la mano de Carlos Salinas y de todo su grupo, ¿no? Claro. Después entraste a Televisa en un programa que era muy interesante, Círculo Rojo, y fuiste parte de una investigación también muy controversial sobre el padre Maciel con Carmen Aristegui. Y pues quizás a partir de ahí ya no les renovaron el contrato, pero quizás queda el sabor de que detonó, porque ahí venía la lucha con otro poder fáctico, que era la Iglesia, ¿no? Fue una investigación totalmente disruptiva que abría los ojos ante pues lo que ya eran voces, a lo mejor se hablaba en los pasillos de que eso sucedía en la Iglesia, pero ustedes lo hacen público, una investigación muy sólida, ¿no? Con entrevistas. Mira, esa fue quizás yo creo que el gran mérito de esa investigación fue que nos sumamos a investigaciones que se habían venido haciendo. Sin querer, nos sumamos unos y otros, o sea, sin ponernos de acuerdo. Sí. Originalmente, Salvador Guerrero Ciprés, de La Jornada, planteó el asunto y le costó caro a Salvador. O sea, digamos, siguió y todo, pero uno sabe la reacción. Luego vino el famoso asunto del Canal 40. Cuando el Canal 40 da a conocer el asunto, y acuérdate que les quitan los anuncios, y Canal 40 se queda así, y todavía trae un lío que no está definido con TV Azteca, Va a decir, yo no sé si algún día Javier Moreno Valle vaya a reclamar, pero es un asunto que esté en el aire. Pero luego se viene esto por varias razones. Una muy importante es que logramos, alguien nos informa de lo que está pasando. Primero, nosotros hicimos un contrato vía imagen con Televisa por 1 año. Televisa lo alargó 2 meses con una intención, poniéndonos de acuerdo, pero yo sabía que ellos traían sus intenciones. Sí. Televisa lo que quería era tener una barra que le llamaron barra inteligente. Nosotros cuando fuimos a Televisa estábamos en imagen y el contrato lo queríamos hacer imagen Televisa o imagen TV Azteca, porque estaba en el asunto. Fue un asunto muy complicado ese, porque yo tengo una buena amistad con José Ramón Fernández, y José Ramón Fernández estaba de director de noticias de TV Azteca, extrañamente. Y entonces José Ramón me decía, vente para acá, ¿no? Vénganse para acá, ustedes son de aquí, etcétera, ¿no? Y a mí no me gustaba la idea, ni una ni otra, pero entendía que era una oportunidad que había que tomar. Y conversando con diferentes personas, algunas incluso hoy muy encumbradas, nos dijeron, yo creo que les conviene irse a Televisa. Entonces fuimos a Televisa con ese contrato. Ahí pasaron cosas muy interesantes a lo largo de ese año, 2 meses, pero era un contrato que se empezaba y terminaba. La posibilidad era de que nosotros nos quedáramos o no, que nos lo sugirieron. Sí. Y yo no era muy empático con la idea. ¿Le sugirieron quedarse antes de sacar ese programa? Antes de sacar el programa. Nos dijeron, ¿por qué no se quedan? Incluso nos ofrecieron hasta ir a los noticieros. Y yo no estaba muy convencido del asunto, ¿no? Tenemos diferencias los que conducíamos, de sí o no, ya sabes, ¿no? De estos que siempre son muy interesantes. Y entonces lo que pasa con Maciel es que a nosotros nos llega información muy importante. O sea, si nosotros íbamos a repetir lo que había hecho Salvador o lo que había hecho Canal 40, no íbamos a avanzar. Tenemos que dar un paso más para empujarlo. Claro. Entonces sucedió una cosa que cuento muy rápida porque creo que está muy interesante. Nos llega una información de que en Long Island, allá en Nueva York, a las afueras de Nueva York, había una persona que había sido secretaria particular de Maciel, sí, y que había fundado la Legión en Estados Unidos. Con un testimonio escandaloso. Sí, fue muy duro. No, más tú no sabes, la verdad, qué difícil fue esa entrevista, porque me dijo que sí, nos fuimos para allá, porque además teníamos un presupuesto, el presupuesto casi no lo acabamos en eso, pues ¿cuánto puede costar un viaje a Nueva York, ida y vuelta? Y además, ¿sabes qué? Además, ya la tienes y la tienes que sacar el lunes, nos fuimos un fin de semana. Entonces regresamos, después de la conversión que al final se hizo, regresamos un lunes a las 4 o 5 de la mañana, y me acuerdo muy bien que Carmen y tu servidor se quedaron platicando, yo creo que de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana, de qué hacíamos. Sí. Entonces había de dos. Después de todo lo que había pasado, de los presuntos nexos de Televisa con la Legión, con Maciel en particular, después de que en ese tiempo Slim era accionista de Televisa, y también muchos otros personajes, y que Maciel había oficiado la misa de cuerpo presente de Slim y del papá de Azcárraga, ¿no? Entonces era un asunto en donde sabíamos que
a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces tuvimos una discusión que, por fortuna, yo pienso que yo gané. Nunca pienso esas cosas, pero en este caso sí. Y logramos, o sea, logré convencer, que era lo importante. Y luego, vámonos, los dos con una posición, que en eso era muy parejo el asunto. Entonces nos fuimos a conversar con Bernardo Gómez. Y entonces dijimos a Bernardo, pues, se trata de esto. Entonces Bernardo ponía caras, pues digo, yo lo entiendo, ¿no? O sea, no. Pero dijo, va. Oye, te aclaro, ¿eh? No te puedo trampear. O sea, va. Entonces vamos en la noche, ese mismo lunes, porque además si un día te quedas con él y te aparece, te aparece en Tepito. Es la bola caliente, ¿no? Sí, y tienes que soltarla. Sí. Y entonces, me acuerdo que esa noche, en una reunión muy interesante, me acuerdo muy bien que estábamos nosotros, estaba el abogado Angoitia, estaba Emilio Azcárraga, estaba Bernardo Gómez y Alejandro Quintero. Alejandro Quintero yo lo conocía por la escuela, pero no nos habíamos dejado de ver. Entonces entiendo que ellos tenían su juego y punto, y como tal, yo lo único que digo es que ellos abiertamente dijeron va, y nos apoyaron hasta el final. Pero lo que sí recuerdo es que estaban haciendo cuentas de qué podría pasarles en lo económico y en lo comercial. Fíjate. Todas las Bimbo, todas partes que se fueran, ¿no? Y entonces hicieron cuentas, hicimos el programa salió, y fíjate, no fue muy visto, o sea, en términos, ya sabes, de rating, sí. Pero como suele pasar con algunas cosas, al final todo el mundo habló de él, claro. Quien tenía que hablar sobre todo, por supuesto, y creo que fue una parte importante por dos motivos. Uno, porque creo que se logró ensanchar el espacio de la empresa. Sí. Luego, han sido siempre como son, no creo que vayan a cambiar, ¿no? La relación con el poder político es fundamental, de ahí vienen, claro. Pero ahora se les ha parecido el diablo con Andrés Manuel, sí. Un poco, pero la otra cosa que me parecía muy importante es que, además de que se ensanchó, creo que nos sumamos a lo que había hecho Salvador y Canal 40 a poner en evidencia a este pederasta. Claro. Pues un poco más adelante, precisamente, tú siempre habías sido cercano, digamos, a Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo sucedió algo que quizás tomó para ti posteriormente tiempos de reflexión, que fue lo que pasó en el periódico El Independiente. No sé si nos pudieras platicar un poco de cómo lo viviste y qué sucedió realmente. Mira, yo creo que eso fue, digamos... Yo creo que esas son las cosas en donde uno inevitablemente se acaba involucrando en una circunstancia en la cual son muchos los intereses que confluyen, claro. y uno no puede decir nada, y el que no quiere ver fantasmas que no salga en la noche. Claro. Yo llegué al periódico por un conjunto de personas que estaban cercanas a él, ¿no? A Carlos Ahumada. Sí, no, a Andrés, por eso llegué. O sea, no me lo hubiera permitido de otra manera. Lo que pasó a lo largo del desarrollo de este asunto es que el periódico, cuando surgió, se pensó como un periódico de izquierda, y quienes fueron formando parte del periódico, muchos de ellos hoy que están en muchos medios, pues pensamos que ese era el camino, ¿no? Claro. Así de fácil, ¿no? Yo no, o sea, aquí no hay ingenuidades, ¿no? Sí. Sabía que había intereses, pues claro. Entonces las cosas se empezaron a agudizar, se agudizaron por problemas fundamentalmente económicos. Y yo creo que también porque al interior del PRD se empezaron a pelear. Entonces fueron como 3 o 4 momentos ahí muy difíciles. Entonces a mí me pedía Carlos Ahumada sistemáticamente que lo reuniera con Andrés Manuel López Obrador. Estaba teniendo problemas, digamos, de pagos de parte del gobierno, sí, ¿no? del gobierno, etcétera. Híjole, ese era un asunto, para mí no sabes qué trabajo me costó. Sí. Pero al final lo hice pensando en el periódico, ¿no? Entonces le hablé a Andrés Manuel, le dije, Andrés Manuel, como tú sabes, estoy acá. Y él, digamos, amable, siempre, se quedó callado, él sabía que teníamos una relación y podía pensar lo que sea, porque pues, en ese momento todo cabía, incluso la traición eventual, ¿no? Vete a saber lo que pensó. Entonces le dije, oye, mira, nos reunimos en mi casa. Digo, aquí no hay que nos vamos a su oficina. Entre amigos, digamos. En mi casa, yo ahí tengo una pequeña salita, se sientan, platican y colorín colorado. Se quedó callado y me dijo, ¿sabes qué? No, yo no quiero hablar con esta persona. Así me lo dijo. Le dije, ¿está bien?
Me dice, y cuando colgamos, dijo, oye, a ver cuándo nos reunimos en tu casa, y le dice a Raúl Ojeda, y nos reunimos los tres, y platicamos. ¿Cómo no? Adiós, adiós. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tenía información de que muchas, no muchas, pero algunas personas cercanas a Andrés, cercanas a Andrés Manuel, cercanas, en fin, habían tratado de juntarlo a Ahumada con Andrés Manuel. Pero al final el único que Andrés Manuel dijo que le había tratado de juntar fui yo, ¿no? Y entonces eso se convirtió... que el peso cayó. Sí, sí, y bueno, por eso te digo, sí fue así, sí, claro, pues, digo, yo quejarme por eso con Andrés Manuel, pues creo que no, claro. ¿No? Un día lo hablamos, le dije, oye, yo quisiera hablar de este tema. Me dice, no, ya está olvidado. O sea, lo fue a ver y yo quería hablar del tema, ¿no? Así le dije, oye, es que no quiero que vayas. Sí, porque además la realidad es que tú no sabías. No. O sea, tú querías lograr ayudar. Aunque se hiciera un pago. Así de fácil, porque teníamos un mes sin cobrar en el periódico. Y no sabías el bombazo, a lo mejor, que más adelante se iba a dar, ¿no? Yo del bombazo constantemente había una especie de amenaza por parte de Ahumada de que tenía algo. Vi el resto de la historia. Claro. Pues ya todos la conocimos. Pero sí fue un momento. Parte del periodismo, ¿no? Porque yo creo que el periodismo o el trabajo periodístico pues te va enfrentando con el poder, te va enfrentando con diferentes grupos, con empresarios, con los dueños y a veces con amigos. Sí. Y se vienen tiempos difíciles. ¿No? Yo creo que hubo cosas que no vi llegar, que esa es la autocrítica más grande que me hago, otras cosas que debí haber visto. Y otras cosas que así son, claro. Así son, y no lo digo como para hacerme a un lado, no, asumo mi responsabilidad, y además también pasó algo, ¿no? Pareciera que en el periódico el único que estaba ahí era yo, ¿no? Y no era así. Y no era así, pero sí asumo mi responsabilidad total, y me apena mucho haber haber insinuado algo después de todo lo que vino, ¿no? Claro. Aunque por eso mismo yo fui muy insistente que fuera en mi casa, ¿no? Y claro, que pudiera él sentirse en confianza. Pero fue claro, él dijo, yo no me quiero reunir con esa persona. ¿Qué opinar, Javier, hoy en día que, pues así como platicábamos que el momento del magnicidio de Colosio fue un evento muy importante para México, la llegada de Vicente Fox fue otro cambio importante, el 2018 es un cambio de paradigma. Sí. ¿Qué significó para ti, qué significa para México la llegada de Andrés Manuel en julio del 2018? Pues mira, para mí significa mucho en todos los sentidos, y en la mayoría de los sentidos es altamente positivo. Claro. O sea, yo creo que yo creo que en el 2006 hay evidencias de que las cosas eran diferentes en el proceso electoral, como fue en 1988, ¿no? Con el ingeniero Cárdenas. Y yo creo que en el 2012 ya no le alcanzó tiene la pila baja, Manuel, ¿no? Sí, yo creo que quizás, fíjate, es una buena definición, quizás él estaba un poco cansado, a lo mejor no tuvo la misma vehemencia, pero yo creo que es como luego se dice, un animal político, sí. Andrés Manuel, ¿no? Entonces entendió muy bien que no era su momento y lo que son las cosas. Yo creo que Andrés Manuel ganó en el mejor momento que podía ganar. A ver, yo te lo planteo de esta manera. Vamos a suponer que hubiera ganado en el 2006. Con el Congreso que tenía en contra, no puede ir ni a la esquina. Y yo creo que ahora hay algo que es demasiada concentración del poder y además sabe que levanta la mano y todo se cumple, a diferencia de lo que hubiera pasado en el 2006 sí, o eventualmente en el 2012. Sí, ¿no? Si no hubiera tenido el poder. No hubiera tenido ese poder tan importante. Yo creo que lo primero es que no nos vendría mal un poquito de crecimiento de la oposición, claro. Pero esa oposición no tiene cómo crecer, está perdida, ¿no? Y Morena está perdido, sí. Entonces es una situación muy complicada la que tenemos, claro. Como el país. Entonces me da la impresión de que algo que no le está ayudando al presidente es que no tiene, se utiliza mucho estas palabras, ¿no? Constantemente de equilibrios, pero que no tiene voces que lo atajen un poco en algunas claro. cosas, y si lo tiene, se lo dicen, pero no las defienden y no dejan eso me parece que le pasa mucho a su círculo inmediato sí. con el presidente. Segundo, a mí me parece que no es tanto que ya le tocaba, ¿no? Porque siempre se utiliza esto, bueno, es que después de todo lo que pasó ya le tocaba. También pudo haber perdido. Claro, yo diría que no es que le tocara, es que el hombre hizo lo que tenía que hacer, se siguió 12 años y ahora sí va en la buena y listo, ¿no? Claro. No es que le tocara. Además, como creó rifa. Un partido. Claro, ¿no? sí. O sea, que era un movimiento. Creó un movimiento, no un partido, exactamente. Sí. Creó un movimiento sí. de millones, ¿no? Y generó una elección histórica. Claro, si nos ponemos ahora en el análisis a 2 años de su triunfo,
podríamos colocar como 3 o 4 variables por las cuales uno entiende cada vez mejor el triunfo, ¿no? Claro. Uno muy importante es que yo creo que es la piedra de toque, es el hartazgo. Sí. O sea, el bien definido PRIAN, sí. Pero no solamente de PRIAN y todo lo que significa, sector privado, viejas corporaciones sindicales, una relación con los medios verdaderamente maltrecha, sí. Confusa, llena de complicidades. Entonces, esa es una variable que la sociedad la vio. Sí. O sea, tú, yo, todos los vio, hasta el señor que vende los periódicos, si es que todavía se venden en la esquina. Sí. No, todos lo vimos. Sí. Entonces, esa era la primera variable. Claro. La segunda variable es, como sociedad, decir, tenemos que darle la oportunidad, nosotros votantes, a alguien que tiene un discurso y ya ha tenido una actitud totalmente diferente de la actual clase gobernante. Claro. Y junto con ello, muchas promesas de candidato. Y los que vivimos en la Ciudad de México recordamos que su gobierno no fue malo, al contrario, ¿no? Fue un gobierno interesante el que tuvo en la Ciudad de México. Entonces, eso lo coloca. Yo entiendo, fíjate esto, Jorge, yo entiendo muy bien todo esto que se dice ahora en contra de Andrés Manuel. Yo creo que hay muchas cosas que sí son muy ciertas y creo que el presidente o no las ve o no las quiere ver o no le importan. Y que vale la pena hacer crítica constructiva. Claro, por supuesto, ¿no? Eso es importantísimo. Pero lo que sí creo es que toda esta parte inicial de Andrés Manuel es lo que nosotros queríamos. Yo no me explico de otra manera el 60% de popularidad que tiene en este momento, sino es a través de lo que él sigue representando para nosotros, o para buena parte de la población, la esperanza, más que los hechos, porque los hechos no han llegado. Claro. Es muy complicado mover un aparato como el del sistema político mexicano, social, económico, político mexicano, moverlo, piénsalo en cualquier país, ¡pum! ¿Cómo te mueves? Entonces, él trae una prisa, claro. Y esa prisa es la que de repente le genera tumbos, ¿no? Sí. Porque justamente, como dices, yo creo que es ir haciendo un análisis, una crítica de su gobierno, porque ahí justamente entra esta parte de la polarización. Yo creo que obviamente Andrés Manuel le es indiferente a muy pocos y por ende es estridente, pero también lo cierto es que, por ejemplo, yo no había visto, cuando menos a mi edad, pero me gustaría saber tu opinión, yo nunca había visto a un círculo rojo tan claramente posicionado en sus ideas, libremente posicionado en sus ideas políticas y casi partidistas. Es decir, con la llegada de Andrés Manuel, yo veo a periodistas intelectuales y demás claramente saliendo a denunciar posturas contrarias al presidente o algunos en favor, pero antes yo los notaba mucho más callados. Y esto, la pregunta es porque hoy hay muchas acusaciones de que es el gobierno de López Obrador el que está ejerciendo una censura, y entonces me hace conflicto, ¿no? Por un lado, verlos despotricar en todos los medios de comunicación y por el otro lado, hablar de censura. ¿Qué opinas, Javier? Mira, yo creo que el concepto como tal censura no aplica, tal cual. Yo creo que pensar que la libertad de expresión es nada más dejarte hablar y ya es limitado, ¿no? Claro. Además, la libertad de expresión es un derecho relativo, no es absoluto. Claro. O sea, no puedes decir lo que quieras, claro, ¿no? Porque afectas a terceros, ofendes, puedes insultar y pueden darse un conjunto de variables. Incluso puedes decir cosas sobre las personas que no son ciertas. Sí, hay que tener una responsabilidad para ejercerla, ¿no? El tema hay dos cosas con el tema de la relación de los medios con el presidente. Una muy importante es que efectivamente está cambiando. Casi del todo, todavía no, porque digamos, el presidente, el Palacio Nacional otorga tiene dinero, el dinero le cierra la llave, y ese dinero que cierra la llave afecta intereses. Claro. Afecta intereses muy claramente definidos y manifiestan estos enojos, enconos, gritos, sombrerazos, cerca de 10,000 millones de pesos anuales que gastaban. Aunque se sigue dando dinero. Sí, a lo mejor 4,000, 5,000. La mitad. Claro, se sigue dando dinero, y a los que no les daban nada, ahora les dan. Claro. Así tal cual, es su decisión y punto. Pero es evidente que hay un cambio, como dicen ahora, de paradigma. Lo segundo es que el presidente sabe muy bien que a través de su escudo, como él le llama a la mañanera, puede lanzar críticas, descalificaciones, aunque luego se arrepienta, cosas de ese tipo, y sí afecta colateralmente el desarrollo de los medios y el desarrollo de los periodistas. Eso es muy importante. Claro. Es decir, te colocan en la mañana, desde la mañana era un adjetivo,
y te lo llevas un buen rato, ¿eh? Sí. Y te llevas un buen rato en una sociedad que cada vez está más vigente porque está más polarizada y entonces se convierten todos los que son furibundos seguidores del presidente en señaladores también de lo que sucede. Entonces, ese es un asunto. Segundo, que de repente yo creo que esta es una cosa que hay que sí considerar. El presidente hace juicios bajo circunstancias en donde él aparece como poseedor de la verdad. Uh-huh. Y el asunto está en que hay muchas formas de ver la vida. Claro. No es solamente la democracia, es la pluralidad de pensamiento. Claro. Y entonces el presidente plantea algo y eso que plantea lo coloca en terrenos de tengo otros datos que nunca los tienes, nunca los ves, y en ese momento el discurso se centra en él es la verdad. Y entonces es cuando aparecen todas estas diferentes formas de ver las cosas. No hay duda que este gobierno, no hay la menor duda, es el gobierno que más ha afectado a ciertos intereses de privilegio. No hay duda, ¿no? Hay otras cosas, hay otras variables, ¿no? Que deben de ser muy consideradas. Sí, pero ¿no? que quizás podría aportar, es decir, a mí me parece sano que él pueda tener un diálogo nacional y que pueda llegar a dar su punto de vista, pero quizás podría aportar porque justamente la otra pregunta es cómo lograr como sociedad acercarnos a la objetividad para poder pues transitar en este gobierno. Es decir, México no es y ni puede ser de un hombre, ¿no? México es una república y después del gobierno de López Obrador habrá México y habrá sociedad, y no puede haber una sociedad totalmente dividida, peleada, porque al final del día en una sociedad dividida ganan los políticos corruptos generalmente, o pueden llegar gobiernos fascistas, sí, como autoritarios. Entonces, ¿cómo lograr tener digamos, entre amigos, entre familia, un diálogo cordial? Porque pareciera hoy que hay familias que se destruyen por las posiciones políticas, ¿no? Pues yo te tengo malas noticias. Yo no creo que aquí vaya a pasar nada. Yo creo que va a continuar. Sí, está como aquello de la rana y el alacrán, creo, ¿no? En su naturaleza, ¿no? Sí. Está en la naturaleza del presidente. El presidente no va a cambiar. El presidente no veo que tenga por qué cambiar, incluso porque le está dando resultados su discurso. Sí, cuando él dice que tiene el 70%, yo no creo que tenga el 70%, pero tiene el 60%. Sí, es alto, es alto, ¿eh? Sí. Pero ojo, Fox tenía el 60%. Claro. A 2 años. En fin, aquí la clave del asunto es cómo le va a hacer para conservar. Y aquí el asunto está en que hay una sociedad que también, yo creo que eso se lo debemos un poco paradójicamente al presidente. A mí no me gusta la polarización porque el presidente gobierna para todos. Claro. Para hasta los que no quiere. Claro. Punto. Así es la democracia. Él ganó con 30 millones de votos, pero pues los que no votaron por él, para él también debe de gobernar. Entonces, hay 3 o 4 asuntos en donde hay la impresión general del empecinamiento, ¿no? Del así me quedo y así me quedo. Claro. A ver, yo sé que es un tema que seguramente traerás. El tema de los fideicomisos tiene muchas maneras de verse y el presidente nomás la quiso ver desde una perspectiva. Ese fue el asunto y para eso colocó a la directora de CONACYT a hacer la misma fórmula que el presidente, ¿no? Miren, vean esto y esto y esto. Y al día siguiente le dijeron, oiga señora, eso no es cierto. Espéreme, yo era el director de esta empresa del CONACYT y vea usted, no es cierto. Pero se quedó ahí y ya, ahora es un poco como los albures. Ahí, ¿no? Claro. Ahí estás. Ya sí, está. Quizás la única manera generalmente nos toca evaluar los gobiernos, claro, irlos analizando, pero podemos empezar a ver resultados, desgraciadamente, cuando dejan el gobierno y empiezas a alejarte un poco. Va a ser el caso. ¿No? Mira, yo creo que un momento en que hay una especie de obsesión es la elección del año que entra. Sí. ¿Sabes por qué hay una obsesión? Primero, porque el presidente sabe que tiene que consolidarlo para llegar a su final, para poder hacer todo lo que está haciendo, pero también tiene que acabar de hacer, ¿no? Sí. Él se ve en el 2024 y adiós. Y a lo mejor llega otro de su propio partido y dice, oigan, ¿el aeropuerto no les gustaba? A mí sí me gusta. Ahí va. Por decirte algo, ¿no? Claro. Ese es un asunto que no lo sabemos, sí. ¿no? No lo sabemos. Entonces el presidente quiere ganar. Y se dio cuenta que su partido no está para ganar del todo. No es solamente Hidalgo y Coahuila, es la dinámica del partido, ¿no? Claro. Una cosa es que el presidente sea el que pega en la mesa y otra cosa es que todos peguen en la mesa, claro. Que eso es lo que está pasando. Y el presidente ya está medio harto. Ya les dijo, ahí se ven. Les voy, ¿eh? Sí, ahí se van. Les dijo, no el otro día. Les dijo, en una de esas ahí se ven, ¿eh? Bueno, esa parte es muy importante porque paradójicamente del otro lado la oposición
está con la esperanza de que va a crecer. ¿A cuenta de qué? Está esperando que se caiga Morena para crecer porque no tiene cómo crecer. Claro. Hay una variable importante, muy importante. Ya nos dimos cuenta que el PRI tiene historia. Y date cuenta, la elección de Coahuila y Hidalgo, más allá de todo lo que quieras, claro, los gobernadores ahí están. Y esos son viejos lobos de mar. Y el presidente, yo creo que pensó, ahí vamos a ganar. Y sobre todo yo creo que lo de Coahuila en cero le ha de haber dolido, pero yo creo que le dolió más lo de Hidalgo, porque conjunta muchas contradicciones sociales, ¿no? Pobreza, campo, etcétera, y pensó, dice, pues eso es lo mío, ¿no? Sí, naturalmente tendríamos que... Fíjate, a mí me llama mucho la atención algo que a lo mejor ha pasado un poco por alto. Puebla, que es un estado muy cargado como de muchas corrientes políticas y corrientes de pensamiento, pues estado conservador, pero pues ahora llevó a Morena al poder. Puebla, el señor Miguel Barbosa ganó fundamentalmente en el campo. En todas las ciudades perdió. Incluso en Puebla, capital. Sí. Eso te está también, yo supongo, colocando focos rojos, porque de alguna otra manera resulta ahora que el PRI gana Pachuca y Tulancingo, y gana Saltillo, ganas Monclova, ganas pues aquí algo está pasando. Entonces, yo creo que el presidente ya se dio cuenta de eso. Claro. Y yo creo, es un hombre que las ve antes de también que... entra, o sea, creo que Hidalgo y Coahuila entran en una lógica en la que nunca ha habido alternancia en ambos estados, ¿no? Sí. El PRI ha gobernado desde ahora, la revolución. Pero déjame decirte una cosa, en Coahuila es muy interesante, digamos, yo entiendo que ganó con 500,000 votos el presidente en 18, sí, pero nunca en una elección local la izquierda había llegado ni al 10 y llegó al 20. Exacto. No, o sea, también, por ejemplo, ¿no? Y te digo, en esos dos casos, pues al nunca haber habido transición, son como bastiones muy controlados. Sí. Pasó en el Estado de México con muchas acusaciones de corrupción. A la maestra Delfina, al parecer, le robaron la elección, ¿no? Porque también era un bastión vital para el PRI. Sí, yo creo que ese fue un asunto que está... Justamente... Yo te diría casi echado, ¿no? Yo creo que en el 2023 va a ganar Morena. Justamente pensando en los resultados que tiene que o tendría que dar el gobierno, el más importante, además de combate de la corrupción, el más importante para la sociedad mexicana es la reducción de la violencia. Sí. Yo creo que tenemos que reconocer como mexicanos que nos encontramos en una crisis humanitaria terrible. Por mencionar algunos datos, en 2006 había 1,500 desaparecidos y en 2019 73,000, es decir, se multiplicó por 50 la cantidad de desaparecidos en México. Y lo más grave, el 75% de esos desaparecidos son jóvenes de entre 15 y 30 años. Es decir, realmente tenemos que comprender como nación que nos encontramos en una crisis humanitaria, y ahí va la pregunta, ¿tendríamos cómo hacer para hacer un llamado a los diferentes sectores del país, gobierno, sindicatos, a la iglesia, instituciones religiosas, a los medios de comunicación, a la sociedad, para hacer un diálogo nacional que nos ayude? Yo no sé si tenemos que vivir procesos de justicia transicional nacional, no nada más en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, para poder realmente transitar a un país que sea vivible, ¿no? El tema de la seguridad, yo creo que es el gran tema de la sociedad. Sí. Y yo creo que apunta muy bien al presidente cuando dice tenemos que ir a las causas. Sí. Pero el problema es que de aquí a que llegues a las causas se te ve el tiempo. Sí. Y entonces no hay manera de decirle al señor Durazo qué bien lo hiciste, porque no es cierto. O sea, porque no es cierto. O sea, no quiere decir que Durazo no haya tenido la voluntad. Aquí no tienes que arreglar problemas de desigualdad. Claro. A la gente no se le juzga por su buena o mala voluntad. A la gente se le juzga por lo que hace. Claro. Y yo creo que Durazo no resolvió. Yo creo que Durazo lanzó 2, 3 cosas. Yo creo que lo que está pasando importante es que en muchas ciudades se está encontrando la manera de resolver el problema de manera local. ¿Por qué? Porque no está ayudando la política federal. Entonces, tú tienes a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional te mete en líos y te sigue haciendo matanzas, etcétera, ¿no? Y son militares, no es una guardia civil, que eso es algo muy, muy importante. Segundo, nos estamos dando cuenta, lo que sabíamos, que la exposición del ejército en las calles, la exposición al exterior, tarde que temprano, traería consecuencias. Ya las ha traído. El caso de Cienfuegos, que es un asunto que hay que revisar,
O sea, yo en esto soy un poquito escéptico, esperémonos. Cuidado. O sea, resulta que la DEA ahora nos va a decir qué es cierto y qué no es cierto. Espérenme, aquí hay una presunción de responsabilidad, vamos a ver. Incluso aunque sea impopular, en el caso de Genaro García Luna, tenemos nosotros que ver si bajo nuestro Estado de Derecho la presunción es fundamental para el respeto de los derechos. Se antoja derechos. difícil de todos modos que un juez en Estados Unidos avale la detención de un exsecretario de la Defensa de México sin pruebas, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo que la presunción de inocencia... Sí, pero yo creo que tan es así que el presidente al principio dijo una cosa y luego dijo, no, pues oigan, pues hay que revisar lo de la DEA, el propio Marcelo lo dijo, sí, es evidente. Sí, porque además hay conflicto con el ejército, ¿no? Sí, claro, y entonces yo creo que también es un mal momento para el ejército, porque no puede ser posible que detengas a Salvador Cienfuegos y hacia abajo no haya una cadena, que es inevitable, que tiene que ver con la exposición del ejército en las calles, y tiene que ver también con que el ejército casi ya ahora nos construye aeropuertos. Claro. Entonces, todo eso es una parte que hay que revisar. No creo que esté en el radar del presidente una revisión de un diálogo nacional sobre este tema. No creo que esté en su radar, por más que tú y yo pensemos que podría ser lo indicado, ¿no? Yo lo que creo es que el presidente está apostando a que la Guardia Nacional se pueda consolidar, a que el ejército se apodere de las calles en el mejor sentido de la palabra y que nosotros de manera colateral hagamos nuestra parte. Pero mira, mientras haya desigualdad social, mientras haya narcotráfico y Estados Unidos tenga una política hipócrita, mientras haya toda una no tengamos claridad respecto a qué hacer con las drogas, pero sobre todo mientras no se pierda de vista que hay un conjunto de circunstancias que no hemos logrado superar, el tema de las mujeres, el tema de los niños, trata, todas estas cosas, entonces todo brinca como un todo, entonces la inseguridad se convierte en un concepto que tiene tantas vertientes que se vuelve interminable. Y entonces, cuando no te sale aquí, te sale allá. Es un poco como cuando te asaltan. Oye, las cosas han cambiado en el país, sí, pero cuando me asaltan, perdóname, no han cambiado nada. Está peor que nunca. Entonces, ese es un asunto que yo creo que el presidente no ha podido resolver. Tan es así que en todas las encuestas, fíjate, pasa algo muy interesante. El presidente tiene estos niveles de popularidad, pero la gobernabilidad del país está bajo. Claro. Notoriamente bajo, y el tema central es la inseguridad. Sí, yo creo que, es decir, porque justamente creo que atender las causas de fondo sería lo más importante, porque este problema no se va a resolver en un sexenio. Es decir, si empezamos a a tomar acciones adecuadas, el resultado lo vamos a ver dentro de 15, 18, 20 años, porque al final del día tienes que corregir la desigualdad, la pobreza, ¿no? Es decir, les pagan a veces miserias por asesinar gente, a veces no les pagan. En el caso, por ejemplo, de Harfuch en la Ciudad de México, a varios de ellos no les pagaron. Sí, a la mera hora. Y esa transformación la vamos a ver. Hay también un asunto que no se logra romper del todo, ¿no? Yo entiendo muy bien la voluntad, pero no se logra romper. Eso que no se logra romper es la complicidad de las autoridades instituidas con la delincuencia organizada. No se ha logrado romper. Claro. Pues Javier, a mí me gustaría muchísimo poder tener en algún momento una segunda parte de esta entrevista, claro que sí, tercera, porque habría muchísimos temas que me gustaría platicar. Por tiempo ya no se puede, pero tenemos que pasar a la sección final. Venga. Que es una serie de preguntas rápidas. Y respuestas rápidas. Muy fáciles para que la gente pueda conocerte un poquito mejor. La primera sería mejor y peor presidente en la historia de México. Mejor, de lo que yo alcanzo a apreciar, Lázaro Cárdenas. ¿Y el peor? No sé, puede que Fox, fíjate. Esperaba mucho de Fox. O Calderón, sean un quien vive. Pues, sin dejar de pensar en Salinas. Sí. Es una larga... sí, es difícil. El mejor es más fácil que el peor, ¿no? Sí. ¿Cuál es el medio de comunicación más libre que has conocido? Las redes sociales. ¿Artista mexicano favorito? Pues mira, me gusta, yo entendí algunas cosas de México respecto al muralismo, entonces me quedé ahí mucho con Siqueiros, con Orozco, con todos ellos. Entiendo que, como dicen, oye, no pueden hacer un cuadro de este tamaño, necesitan toda una pared, pero me encantaba. Pero era extraordinario. Pero ¿no? me encantaba, ¿no? Siqueiros, sí. Orozco y Diego Rivera. Y Diego Rivera, ¿no? Sí, eso me encantaba, porque además crecí un poco ahí cerca de esas cosas que me informaban mucho donde yo vivía. 3 periodistas vivos o muertos que admires. Pues mira, a mí me gustó siempre Miguel Ángel Granados Chapa, muchísimo, ¿no? A quien tuve la oportunidad de conocer. Me gustaba muchísimo cómo entrelazaba las cosas Manuel Buendía.
Me encantaba. Decías, ay, cabrón. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a esto, no? Y hay otros que me gustan mucho, la verdad. A mí hay una parte de gente como Carmen Aristegui, como en algún sentido otras periodistas que han hecho ahí grandes labores. Sí, grandes labores, pero te diría, pues Froilán López Narváez, que fue mi maestro, la verdad. ¿Cómo fue tu primera borrachera? Mi primera borrachera se debió a que ganamos la Copa en la Liga Española. Porque además es futbolero, Javier Solórzano. Y la ganamos, ganaron la Copa en la Liga Española, así que era, o sea, ya sabes, eran 50 y tantos partidos, cabrón, y todos eliminación directa, y bote a tiempos extras y penaltis. Esa fue, no fue tan... ¿Y con qué? Fue con cubas. Los futbolistas somos cuberos, somos de asados y de cubas. Pero la Cuba ya la dejé, ahora sí te confieso. Sí. ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo es que dejar como a la intemperie lo que me rodea. Ese es mi peor miedo, ¿no? O sea, si digamos, mi familia, no poder hacer algo por lo que me rodea, ¿no? Hablo de mi familia. ¿Qué te enorgullece más de ser mexicano? Pues fíjate que muchas cosas. Yo creo que lo que más me enorgullece de ser mexicano, yo creo que como a todos, es su historia, su cultura y el arte. No sabes cómo me... O sea, cuando vas a otro lugar y tienes la oportunidad de viajar y ves una obra, un cuadro, o incluso, ves a Lorena Ochoa, al Chicharito, a Hugo Sánchez, al Checo Pérez. Sí. Dices, estos son nuestros embajadores, ¿no? Checo, y por cierto, recién nombrado mejor piloto de Portugal. Lisa Carrillo, Isaac Hernández, a todos estos dices, qué maravilla de cuates, ¿no? Frida, todo esto, dices, pues son nuestros. Claro. O sea, tenían que ver conmigo. No vivían en mi cuadra, pero tenían que ver conmigo. ¿Platillo mexicano favorito? Ese es muy buen asunto. Yo creo que soy de los de... Híjole, es que aquí a las 2 cuadras hacen unos chilaquiles. Híjole. ¿Sabes qué? Me los compro y me los como ahí en Mazarik. ¿Verdes o rojos? Verdes. Calientitos, o sea, me refiero, picosos. No, pero hay un chorro de cosas, ¿no? Híjole, los tacos son una cosa... Sí, son... Yo le doy a los tacos una vez a la semana por principio. No, y hay algunas cosas ahí, hay unos de costilla formidables, yo iba mucho a los que estaban junto a la plaza, en fin, todo eso. Pero hay muchas cosas, ahí, digamos, nuestra gastronomía. De hecho, nuestra gastronomía es motivo de orgullo, ¿no? Te diría que todo lo que tenga que ver con que le pongas chile le entro. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? Híjole, de la convocatoria, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿verdad? Sí. Pero no, pues... Sería un gran... el poder tener convocatoria y me hago un lado, ya los junto y yo me hago un lado, te lo juro. Sí. Finalmente, Javier, ¿qué opinión te llevas de este diálogo de Voces de México como intento de generar comunicación entre la ciudadanía? Mira, esto ya cambió. O sea, digamos, nadie duda que yo hace muchos años, cuando se hizo lo de Círculo Rojo, había un ingeniero simpaticísimo que me decía, no te preocupes, hombre, va a haber rating. Le digo, ¿cómo va a haber rating? Espérame, después de estar aquí Verónica Castro, que tenía 25 o 30 puntos con Juan Gabriel, llegan los de Círculo Rojo aquí a hablar, ya sabes, sobre el padre Maciel, el pederasta. No te preocupes, me dice, el Canal 2 tiene rating aunque esté apagado. Entonces, ese tiempo cambió. ¿Qué te quiero decir? Hoy, lo que más me parece importante es que esto se diversificó. Sí. Es como la democratización de los medios. Y tú no puedes menospreciar a nadie. Claro. No puedes menospreciar la red, no puedes menospreciar un tuit, no puedes menospreciar nada. Claro. Y esto es un asunto en donde, con lo poco o mucho que tengas, es exponencial y potencial. Claro. Y yo creo que eso es la gran clave. La gran clave está en que haya un segundo momento en donde de repente la consistencia, que eso es muy importante, la constancia, no parar, ¿no? Y pum, cuando volteas la cara, o sea, ponte a pensar lo que ha sido para mí a lo largo de más de 45 años, salir diario, ¿no? Sí, es agotador, la verdad, pero eso es lo que ha hecho, para bien y para mal,
que la consistencia te coloque en la posibilidad de poder tener la oportunidad de tener un espacio para expresarte. Claro. Lo más importante de la información es lo que informas, no quién lo hace. Claro. A veces quien lo hace cuenta, pero sobre todo el nombre del juego es el contenido. Pues Javier, de verdad, muchísimas gracias por... Es un gusto, perdón que me haya hecho, no rejego, sino que se me cruzó el Senado y el coronavirus ahí en el Senado. Sí, claro, no, yo por eso estábamos ahí al pie del cañón, te agradezco muchísimo y ojalá que pronto nos puedas regalar... Te lo garantizo y aseguro. Para poder tocar muchos temas, porque son muchísimos temas y la verdad es que una hora no alcanza con una persona como tú. Yo te lo agradezco, pero cuenta con que seguramente habrá un segundo tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y pues muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. El día de hoy, nuestra voz de México fue el gran periodista Javier Solórzano y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.